Hola amigos creativos, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de Google Sheets y vamos a ver el tema de ordenar datos. Como siempre os digo, si os gusta el contenido, os animo a que os suscribáis al canal, activéis la campanita, me dejéis un like y si tenéis cualquier tipo de duda o comentario me lo dejáis en la caja de comentarios que yo lo responderé. Bueno, vamos a ello. Yo tengo aquí abierto ya mi hoja de cálculo de Google Sheets, la que estamos utilizando para el curso. Y bien, como veis aquí tenía yo ya una tabla con diferentes equipos de Europa de fútbol con sus títulos, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cómo ordenar los datos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que yo para ordenar los datos no debo de seleccionar únicamente una columna. Me explico. Si yo quiero ordenar los equipos, en este caso por países, no debo de seleccionar únicamente la columna de los países, porque si yo lo ordenara así, como veis por ejemplo en este caso, vamos a ordenarlos a la inversa para que lo veáis, ¿vale? En este caso tengo que el Bayern de Múnich es de Alemania y tiene por ejemplo 60 títulos. Bien, pues si yo ordeno, que para ello con el botón secundario venimos a ordenar un intervalo, ¿vale? Y vamos a decirle que nos ordene por la columna A, que es el país, y en este caso que está ordenado de la A a la Z, vamos a decirle de la Z a la A. Le damos a ordenar y como veis nos ha ordenado esta columna alfabéticamente, pero el país que es Ucrania no se corresponde con el Bayern de Múnich, que es de Alemania y tiene 60 títulos. Vamos a deshacer esto y vamos a explicar cómo ordenarlo todo bien. Bueno, para ello debemos de seleccionar todo el intervalo, ¿vale? Que queramos ordenar. Tenemos seleccionado y con el botón secundario vamos a ordenar el intervalo. Bien, aquí me salen varias opciones. Vamos a probar primero la opción con la que no debéis hacer si tenéis un encabezado, ¿vale? Y vamos a decirle que nos ordene, por ejemplo, la columna K, que es la de títulos, y le vamos a decir que nos lo ordene los equipos que más títulos tienen y los que menos. Vamos a darle a ordenar y como veis nos ha ordenado los equipos que tienen más títulos a los que tienen menos títulos. Bien, como os decía, en el caso de que tengamos una lista con un encabezado, si yo hago lo mismo, vale, le digo que no lo ordene, por ejemplo, por países, le voy a dar a aceptar y como veis nos lo ha ordenado. Alemania, Bayern de Múnich, tiene 60 títulos, pero ¿qué pasa? Que si yo me bajo aquí ahora a la P, el encabezado también lo ha ordenado en su lugar correspondiente alfabéticamente. Puedes hacer, para ello tenemos que seleccionar y decirle que los datos tienen una fila de encabezado. Y en ese momento ya me deja ordenar por los nombres de la fila del encabezado. País, club, champions, en fin, títulos, etcétera. Si yo le digo que me lo ordene por país, de la A a la Z, pues me va a ordenar ya la tabla, Alemania, Bayern de Múnich, 60 títulos, pero el encabezado me lo va a dejar tal cual. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para que veáis que además de lo puedo ordenar, pues por ejemplo, por Champions League. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos ordene por Champions League. En el caso de que el orden que queramos sea numérico, ¿vale? Para que sea de más a menos, en vez de seleccionar de la A a la Z, debemos seleccionar de la Z a la A. En este caso, si selecciono de la A a la Z, me va a ordenar primero los países que no tienen ninguna Champions, que son un montón, ¿vale? Y me va a poner en el último lugar el Real Madrid, que tiene 14 Champions. Como os digo, para ordenar los números de más a menos, debemos simplemente seleccionar
Champions y de la Z a la A. Le voy a dar a ordenar y automáticamente me ha colocado los países por Champions que más Champions tiene, ¿vale? Bueno, podemos añadir diferentes filtros también para ordenar. Le puedo decir que me lo ordene primero por país, por ejemplo, y puedo añadir otra columna para ordenar. Y dentro del país, por ejemplo, pues le voy a decir que me lo ordene por el título de ligas que tiene cada equipo dentro de su país. En este caso, como es numérico, vamos a seleccionar de la Z a la A, vamos a darle a ordenar y aquí nos ha ordenado alfabéticamente, Alemania el primero, y seguidamente por el número de título de ligas. Como veis, si yo selecciono todos los de Alemania, como veis nos ha ordenado que el Bayern tiene 30 ligas, el siguiente ya es el Borussia con 5, el Borussia Mönchengladbach con 5 también, en fin, no lo ha ordenado. Si yo me vengo a España, por ejemplo, y selecciono solo España, vale, pues estamos viendo que tenemos al Real Madrid con 35 ligas, le sigue el Barcelona con 26, el Atlético de Madrid con 11, el Valencia con 6, el Sevilla con 1 y los demás ninguna. Si me vengo a Inglaterra, lo mismo. Tenemos que el primer equipo de Inglaterra con más ligas es el Manchester con 20, le sigue el Liverpool con 19, el Arsenal con 13, en fin. Esto lo podemos añadir tantos valores como queramos. ¿Vale? Como os decía, por país, por ligas, y podemos añadir tanto como queramos. Podemos también por copas, por ejemplo. Acordaros siempre que sea numéricamente, ponerlo descendente, ¿vale? Y le damos a ordenar. Como veis, el Bayern sigue el primero en Alemania con 30 ligas, pero además no lo ha ordenado por copas, tiene 20 copas. Nos venimos a España, por ejemplo. Si nos venimos a España, pues tenemos que primero nos ha ordenado por ligas, ¿vale? Porque es el primer criterio, y luego por copas. Como os decía, podemos añadir tantos intervalos como queramos. Simplemente añadiendo ahí las columnas que queremos ordenar. Vale, esta es la manera con la que debéis de ordenar los datos dentro de una tabla. Existe otra manera que podemos ordenarla, por ejemplo, directamente de una manera más rápida. Si queremos ordenar por ligas, pues simplemente seleccionamos la columna de ligas y con el botón secundario le daríamos a ordenar hoja de la A a la Z o de la Z a la A. En este caso de la Z a la A porque es un valor numérico, y como veis nos ha ordenado ya. El que más ligas tiene de Europa es el Glasgow Rangers con 55, le sigue el Celtic, en fin. Esto sería para ordenar de una manera rápida, pero con lo otro podemos seleccionar más datos para ordenar los datos. Lo que nunca debéis hacer, evidentemente, como os decía al principio, es seleccionar únicamente una columna. Si yo quiero ordenar, por ejemplo, vamos a seleccionar por copas, por ejemplo, voy a seleccionar toda la columna de las copas. Si le doy a ordenar de la Z a la A, me va a ordenar el valor por copas, pero no va a corresponder con el valor del país. Debemos seleccionar siempre el rango completo que queremos ordenar. Así que nada, esta ha sido la clase de esta semana de ordenar datos, y como siempre os digo, pues si os gusta el contenido, suscribiros al canal, dejarme un like, un comentario, y nada, nosotros nos vemos la semana que viene con otra clase del curso.